Soy Liliana Benavides y les doy la bienvenida a Entre Letras, Entre la Gente, un espacio creado para charlar con aquellos que tienen algo que contar. Y mi invitada de hoy es una periodista llanera que vive en Bogotá, una mujer todoterreno que no tiene miedo a explorar. Así que le doy la bienvenida a Juliet Zapata Gallo. ¿Qué tal, Juliet? Hola Liliana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de que los seguidores de tus redes sociales nos puedan escuchar. Muy bien, aquí sobrellevando esta situación, pues nadie estaba como preparado para que sucediera algo así en el país y en el mundo. Lo habíamos visto siempre como lejano, las experiencias similares, pero muy bien, gracias a Dios. Sí, eso nos cogió por sorpresa a todos. Bueno, Juliet, ¿tú de dónde eres oriunda? Bueno, yo en la cédula dice que soy nacida en Granada, pero realmente yo no nací en Granada, me registraron en Granada Meta, pero soy de Fuente de Oro, nací en una vereda que se llama La Cooperativa, que es muy cercana al río Ariari. Ahí viví los primeros años de mi infancia y luego me fui a vivir al otro costado del río, que es una vereda que se llama Puerto Aljure, del municipio de Fuente de Oro. Hija de campesinos, por muchos años pues viví en el campo alrededor hasta los 16 años, que fue lo que pude hacer allá en la región, que fue mi primaria y mi bachillerato, y ya los que queremos crecer nos toca volar lejos de casa para poder construir los sueños, trabajando fuerte como nos toca a muchos. Así es. Luego te desplazaste a Villavicencio y fue donde hiciste tu carrera como periodista. Sí, Liliana, yo estuve en Villavicencio, estuve en la Corporación Universitaria del Meta, Comunicación Social y Periodismo, muy diferente a lo que podría creer todo el mundo, pues viene del campo, debió haber sido agrónoma, veterinaria, qué sé yo, hasta médico, porque pues es más, el periodismo yo creo que es muy alejado pues de mi familia, de todo, o sea, lo que nunca había pensado de pronto alguien de mi familia, pues yo lo hice. Siempre me gustó el tema de la salud, quise estudiar jefatura de enfermería, pero pues no se dio, y la otra alternativa era como el periodismo, porque crecí escuchando radio, porque me Ah, crié en esas fincas, en algunas donde no había ni energía, entonces la comunicación con el mundo era la radio. Juan Gosaín en la época, me enamoré del periodismo por Juan Gosaín. bueno, ¿y en qué medios, cuál fue el primer medio en el que trabajaste? Empezamos en el periódico Extra, que todo el mundo conoce, donde nos conocimos, Liliana. Sí. Ahí empecé como reportera judicial. A los 6 meses el editor se fue y me dijo que si quería afrontar el reto de ser la editora, recién egresada a la universidad, recién desempacada, como decimos popularmente, y afrontamos el reto, estando ahí casi cumpliendo los 2 años ya de labores en un medio difícil. Tú sabes que es un medio complicado, el periodismo judicial, la crónica roja que llaman. Llega el periódico Cubo a Villavicencio y nos robaron a medio equipo para allá, y yo me fui también de coordinadora y jefe de redacción, no tanto ya papel de editora, porque el editor estaba aquí en Bogotá, como tú bien sabes, porque también trabajaste conmigo allá en Cubo. Así es, bueno, para contarle a quienes nos están viendo en este momento, yo también trabajé en el Extra y trabajé en el Cubo y Juliet Zapata fue mi editora en los dos medios de comunicación. Allá tuvimos la oportunidad de trabajar, y del cubo, el cubo se acabó porque pues no pudimos destrozar o destruir lo que nosotros mismos habíamos construido, no pudimos, que fue el Extra, pues porque eran dos líneas editoriales muy diferentes, ¿no? Y creo que pues tampoco al periódico le dieron como el tiempo suficiente para enfrentar a un medio tan grande como lo es el Extra en el Meta. No sé si aún lo sigue siendo, pero en esa época era muy fuerte, incluso por encima de Ya no 7 días, que era como el periódico tradicional de la región. De ahí, pues quedamos sin empleo un día para otro todos, y me llaman, Recuerdo. pues por fortuna, el mismo editor del Cubo me da la oportunidad a través de la agencia de Colprensa de venir a trabajar aquí a Bogotá, porque pues intentaron como ubicarme, pues porque había quedado volando, por decirlo así, y en Colprensa estuve 13 meses, y pues las cosas se fueron dando ahí, como que quien era mi editor en Colprensa pasa a la revista Semana, Juan Pablo Gómez, un periodista hoy en día otra vez está en Colprensa, porque tú sabes que los periodistas vamos, volvemos y de Sí, todo. así es.
y él se va a Revista Semana, y estando en Revista Semana le dicen del Cubo Bogotá que si quería irse de subdirector. Entonces él se va a Cubo y queda la vacante en Semana, y él me dice, se le mide a venir a tomar el cargo que yo tengo aquí en Semana, que era cubrir la fuente judicial. Pues yo ya venía haciendo eso en Colprensa, porque desde que llegué a Bogotá venía haciendo eso, cubriendo juzgados, cubriendo la fiscalía, cubriendo la fuente de las cárceles, todo este tema judicial. Entonces yo te cuento algo, Semana siempre fue mi sueño. O sea, yo desde que Bien, estaba porque se en cumplió. el, en el colegio, siempre se me había dado mucho como lo de escribir, malísimo para las cámaras y para grabar voz, para todo, pero para escribir siempre muy buena. Me consideraba buena y pues me gustaba sobre todo el tema, y era pues de aprendizaje, porque uno, si analizamos, las oportunidades para los niños del campo son muy mínimas en comparación con las que tienen de pronto un niño que tiene la posibilidad de formarse en la ciudad y en un mejor colegio. Entonces uno viene con unas falencias tremendas de ortografía, de redacción, de todo, pero el gusto siempre estaba ahí, como la vena de ese tema de escribir. Entonces paso a Revista Semana a cubrir esa fuente. Allí estuve 2 años hasta que un recorte de personal, la llamada crisis de los medios. Creo que Semana fue el primero que dio el golpe, y conmigo salieron 80 personas, si no me falla la memoria, entre ellos 13 periodistas y 3 de la sección donde yo estaba. Entonces de ahí salgo, decepcionada de los medios de comunicación, que no quiero volver a saber en medios, que no sé qué. Pues me presenté a varias como ofertas laborales que habían, y salió una diferente, que era ya pasar al periodismo institucional, y se da la oportunidad de ir a trabajar en la 8ª división como jefe de prensa. La 8ª división tiene pues su jurisdicción en Arauca, Casanare, Bichada y Guainía. Era también estar cerca de la casa. Si bien Yopal es más es más lejos del Meta que la misma Bogotá, pero pues también era el llano. Entonces Sí, era se como siente estar la tierra. en casa, era estar en casa. Entonces me voy allá estoy año y medio, y pues por cosas de la vida, ya políticas institucionales, los jefes de prensa debían ser militares. Entonces salgo de allá y paso a Cormacarena en Villavicencio nuevamente. Fue una etapa dura para mi vida, porque mi padre estaba muy enfermo en esa época. Sí. De hecho, posteriormente falleció, y entonces era como una buena oportunidad de estar cerca de casa. En Cormacarena duré casi un año, y me vuelven a llamar ya de aquí del Ejército a nivel central, del Comando del Ejército, y actualmente ya con este año es mi 4º año en la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército Nacional, haciendo, si bien periodismo, cosas muy diferentes y facetas que nos permiten la formación como comunicadores sociales. En Bogotá, ¿no? Sí, en Bogotá, vivo aquí en Bogotá, ya estamos viviendo aquí este confinamiento que nos ha tocado a todos tan fuerte en esta ciudad, pero sigo haciendo teletrabajo, sigo organizando todo desde casa. Por fortuna, pues contamos con muy buen equipo a nivel nacional de periodistas. Entonces ellos nos sirven como nuestros corresponsales, por decirlo, allá en las regiones, para poder seguir funcionando, porque tú sabes que el Ejército es una de las instituciones que no ha parado y no ha dejado de trabajar en esta circunstancia. Sí, bueno, ¿cómo ha sido la experiencia de teletrabajar? Realmente yo soy muy casera, ¿no? Entonces creo que eso ha favorecido un poco, porque no es que me llame la atención la calle. 2, pues Bogotá, tú sabes que es difícil, es una ciudad hermosa, de las 1000 oportunidades, digo yo, eternamente agradecida por lo que me ha dado esta ciudad, y el vivirla es bonito y apasionante. Uno los primeros 6 meses la sufre como nadie, porque uno viene de pueblo. Y entonces usted allá, lo más grande era Villavicencio. Entonces usted anda en un bus, en 15 minutos estaba en su punto. Aquí se tienen que enseñar a los trancones. Entonces todo le he visto como lo positivo al tema, ¿no? Entonces el hecho de no tener que subirme a un bus para ir al trabajo, por decir algo. El Sí. hecho de poder, de no tener que madrugar, porque tú sabes que aquí para llegar a cualquier punto toca madrugar para llegar puntual. Entonces aquí me levanto a la hora que es, me arreglo y ya estoy sentada frente al computador trabajando.
Ah, manejo mi tiempo, porque pues si no tengo nada que hacer, me dedico también a otra cosa, a leer, a ver televisión, a hacer otra cosa. Entonces le he visto como el lado positivo. Es difícil en el tema de pronto de la comunicación con los jefes, porque muchas veces tú sabes que la vía, o sea, el internet, todo esto se presta como para confusiones, entonces de pronto, que no sé qué, y el regaño, pero entonces es tratar de sobrellevar todo eso y pues de pronto los primeros días se dificulta. A ver, te cuento una situación, los primeros días tuve una dificultad bastante, un tema de estrés, porque resulta que yo 4 días antes de que Claudia, la alcaldesa, sí. decretara el tema de la cuarentena, los días que ella hizo al comienzo, ¿cómo es que no recuerdo cómo los denominó? Aislamiento Y preventivo. es el aislamiento preventivo. Yo estaba por Yopal y Arauca haciendo un trabajo para el ejército. Habíamos programado una semana de viaje, nos tocó regresarnos antes de tiempo y resulta que en el vuelo de ida íbamos con la secretaria de salud de Yopal. Ella dio positivo para COVID. ¿No? Sí. Entonces a nosotros nos pusieron los primeros 14 días en aislamiento, no podíamos salir. Cuando llegamos, todo el cuento el rollo de la prevención, que me parece muy bien, nos estuvieron llamando la Secretaría de Salud de Casanae, de Yopal, perdón, todo el tiempo muy pendientes. Pero el tema del estrés sí fue difícil de manejar. ¿Por qué? Porque tú te pones a pensar, bueno, yo fui, entrevisté al gobernador, el alcalde, estuve con 1000 personas de los 2 departamentos porque era un trabajo de campo para nuestra revista Ejército, que es de la que yo me encargo en la dirección. Y entonces era el tema de que no, yo estuve con fulanito, ¿qué tal? Porque nunca nos hicieron el examen, porque en ese entonces, como estaba iniciando, las pruebas eran muy contaditas, entonces si no tenían como la certeza de que muy probablemente estuviera uno contagiado, pues era muy difícil que le mandaran una prueba. Incluso dijeron que sí, pero después finalmente nunca las hicieron. Por fortuna no pasó nada, pero esos primeros 14 días sí fueron muy estresantes, pues por todo el tema de uno pensar que si me enfermo, de que con quiénes convivo, que si enfermo, yo vivo con mi sobrina acá, que ella estudia, entonces era pensar todo eso y fue difícil esa fase. Ya después me acostumbré, yo sí he salido en estos 2 meses 3 veces, ha sido mucho y siempre para aprovisionarme en mercado y trato de traer lo suficiente para no tener que estar para adentro y para afuera. Bueno, Juliet, devolvámonos un poquitico a la parte del periodismo judicial. Sabemos que, las dos sabemos que es algo muy difícil, muy complicado a veces. ¿Qué es lo que más de pronto de cubrir esas noticias te conmovió? Algo que tú recuerdes que diga, fue fuerte. El periodismo, el periodismo judicial, pues yo lo catalogo como en 2 grupos, ¿no? Está el periodismo judicial que todos conocemos, que es el que se hace en los juzgados, que es el cómo cubrir la fuente y eso, pero está el periodismo de Crónica Roja, que fue el que hicimos en Extra y en Cubo, y ese periodismo es diferente, es muy criticado, ¿no? Entonces siempre dicen que es amarillista, que no sé, pero para mí fue la mejor escuela y fue la mejor formación que yo tuve profesionalmente, porque yo siempre le digo, el que es capaz de escribir Crónica Roja es capaz de hacer cualquier tipo de periodismo y de cubrir cualquier fuente. Era muy difícil porque tú sabes que se cubren muchos hechos violentos, entonces tú llegar a lo que critican mucho en redes, que es que el periodista va a medicina legal y la familia ya, pero pues esa es la labor del periodista en ese momento y es su faceta. Es entender lo que con respeto se puede hacer, se puede conseguir, entender que pues detrás de esa historia hay una familia que muy seguramente, pues porque en gran mayoría de las víctimas todos tienen su familia o al menos un amigo que lo está llorando. Entonces es trabajar con respeto por esas personas. Pero ver esas historias, o sea, ver muertes de niños, muertes de mamás que dejan a sus hijos, hechos muy difíciles. Villavicencio por esa época y el Meta vivía cosas muy complejas y pues nos tocó cubrir muchos accidentes. Entonces, esa parte era muy difícil porque si bien uno trata de manejarlo a nivel profesional, pues uno también tiene su familia. Entonces yo, por ejemplo, tengo una anécdota muy curiosa, que siempre que tú enviabas allá la nota de la región del Ariari, yo siempre decía que un accidente en una moto, entonces yo siempre la bendición porque pues algún familiar, mi familia toda es de allá, mis hermanos andan en motocicleta, entonces uno dice, no, pues a qué horas él es un amigo de uno, entonces yo siempre le pedía mucho a Dios pues, que no fuera a tener que vivir eso porque
He conocido de casos en que los periodistas han tenido que narrar las historias de sus propios familiares o al menos un conocido y pues es ponerse como en los zapatos de esas familias que pierden a sus familiares. Es un periodismo difícil, pero pues también es la realidad. Y pues no, dejando de contarlo no quiere decir que no vaya a pasar. Entonces, mis respetos por quienes hacen ese periodismo hoy en día. Yo creo que yo no lo volvería a hacer, ya fue una faceta de la vida que ya exploré y ya pasé por ahí, pero yo no lo volvería a hacer, pero sí sigo admirando a quienes ejercen y a quienes empiezan por ahí, porque yo aquí en Bogotá me he encontrado con cantidad de periodistas y todos son de esa misma escuela, entonces bien sea el Extra de Bogotá, bien sea del Diario del Cauca, que todos son de ese mismo grupo editorial. Entonces todos decimos, todos somos como de la misma escuela y pues son historias bonitas y que le quedan a uno para el resto de su vida, pero gracias a esto fuimos creciendo profesionalmente. Así es, y se pierde el miedo a muchas cosas, ¿no? Bueno, Sí, sí. Juliet, ahora vamos al tema de la familia, porque una cosa es estar lejos de la familia porque uno tiene que ir a trabajar, como en el caso de nosotras dos, o que vivimos en Bogotá, decidimos radicarnos en otra ciudad, y otra cosa es no poder ver la familia porque no podemos, porque no estamos autorizados, porque no podemos decir, me voy este fin de semana. ¿Cómo ha sido esta situación? Extremadamente complejo porque te cuento, yo no voy a la casa, yo fui en diciembre que terminé contrato y estuve como hasta el 10, 12 de enero y ya me vine a hacer mi nuevo proceso de contratación, pero estábamos a la espera de que llegara mi sobrinito, mi cuñada estaba en embarazo, entonces yo ya había programado, bueno, en Semana Santa vengo a conocerlo porque ya ha nacido. Y pues solo los planes de Dios son los que mandan, entonces me ha dado duro el hecho de, por ejemplo, no poder conocerlo a él, porque yo sé que esto se va a demorar y cuando vaya él ya va a estar grande, entonces me va a perder todos esos primeros meses de un bebé que son tan lindos. Entonces todos los días me llega la foto del bebé, yo, ay, no, el hecho de no poder ver a mi mamá también, porque pues es como la persona más cercana en mi vida, mi mamá, y no poder ir a verlos a todos en general, porque yo en su totalidad, mi familia está allá, yo acá vivo con mi sobrina mayor, porque ella ya está en la universidad y pues por fortuna está ella y de alguna forma pues nos acompañamos las dos, porque sola seguramente hubiera sido más complejo el asunto. Pero sí le hace falta a uno porque lo que tú dices, uno está lejos porque es su trabajo, porque así organizó su vida, pero uno sabe que coge un bus y en 5 horas, en mi caso que voy hasta Puente de Oro, estoy en mi casa y puedo ir un fin de semana. Yo por lo general los festivos trataba de ir siempre porque yo trabajo de lunes a viernes, muy rara vez trabajo un fin de semana, entonces estaba esa disponibilidad de tiempo, pero con esta temática sí nos obliga a quedarnos en casa y más porque es la responsabilidad de decir, así mañana dijeran, pueden salir, yo no voy a ir a mi casa. O sea, porque mi familia todavía vive en el campo, de alguna forma eso es una bendición porque los mantiene protegidos un poco del tema del virus, pero si uno le da la locura, ay, no es que me hacen falta y me voy a ir a verlos, pero nos vamos de una ciudad como Bogotá, donde hay tantos casos, donde uno no sabe qué se encuentre aquí a la casa en todo ese viaje que hay que hacer, entonces preferiblemente sacrificar muchas cosas con la familia, pero mantenerlos protegidos. Y además porque ellos son campesinos y siguen trabajando por alimentar estas grandes ciudades. Mis hermanos no han parado de trabajar porque ellos trabajan en el campo. Entonces, es tanto por la familia como por el país porque hacen parte fundamental como de esa cadena de alimentación y de la cual todos nos vemos beneficiados los que vivimos en estas grandes ciudades. Así es, y es muy bonito tener la familia en el campo y sabiendo que están más seguros. Bueno, Juliet, para cerrar esta entrevista, ¿qué le recomendarías o qué le dirías a esas personas que como tú de pronto están en el campo o de pronto están en otra parte y piensan que no pueden surgir, que no pueden salir adelante, que no pueden seguir? ¿Qué les diríamos a esas personas? Existe una palabra o una frase que todo el mundo dice que querer es poder. Sin lugar a dudas, yo siempre desde niña me proyecté que quería crecer y siempre en el colegio uno, los amiguitos, ¿no? Porque hay gente con más posibilidades unas que otros. Entonces uno ve, por ejemplo, los hijos de los docentes, porque sus papás tienen una visión más amplia de lo que es la academia y todo. Entonces ellos empiezan,
ay, yo voy a estudiar medicina, el otro, ay, yo voy a estudiar odontología, yo quiero ser tal cosa, el otro tal. Entonces uno ahí se va forjando como ese pensamiento de que yo también quiero como ellos, ¿no? Entonces yo siempre soñé, mi hermano y yo estudiamos toda la primaria del bachillerato juntos, salimos los dos a estudiar a la universidad y de hecho nos tocó retirarnos en alguna época, pues porque mi papá un campesino con dos hijos en la universidad, pues entró en quiebra como al año y medio y eso que cada uno tenía media beca, entonces fue bien complejo el tema, pero me retiré de la universidad un buen tiempo y mi hermano un día me dijo, no, se va a estudiar porque usted no se va a quedar aquí, ¿qué se va a quedar haciendo aquí en la finca? Entonces, mi hermano, el que estudiaba conmigo en esa época, fue el que hizo como ese esfuerzo para que yo terminara mi carrera. Y cuando yo terminé, o sea, estudiar con tanto esfuerzo es bueno porque si no hay para el pasaje, usted se va caminando a la universidad. Entonces, los sueños se construyen trabajando y haciendo esfuerzos, porque nada en la vida nos lo regalan. No nos va a llegar el supercargo y no vamos a ser los mejores profesionales si no trabajamos con esmero, con entusiasmo y sobre todo con amor por lo que nos gusta. Entonces, es invitarlos a eso, a que nunca dejen de soñar, porque los sueños hay que siempre, yo a estas alturas sigo soñando con muchas cosas para mi vida, y pues más cuando se es joven, que tiene uno toda una vida por delante. Entonces, soñar mucho, pero también aterrizar esos sueños con esfuerzo, con dedicación, con entrega, porque si usted no se entrega, si usted, por ejemplo, tiene la oportunidad de ir a la universidad, pero usted es un alumno que no aprovecha cada una de sus clases. Yo le digo a mi sobrina, cuando no tiene, por ejemplo, una clase, me dice, ay, mañana no tengo clase. Y yo le digo, pero eso no debe alegrarla porque usted está pagando porque le den una formación y pues está perdiendo ese espacio. Entonces hay que aprovechar al máximo todo lo que nos llegue para aprender en la vida. Yo creo que yo nací para ser periodista porque soy la mujer más preguntona del mundo. Entonces, gracias a Dios he aprendido muchas cosas en la vida preguntando. Y así es una de las formas que yo he tenido para adquirir conocimientos. Yo me siento con un abogado y le pregunto cosas de derecho, me siento con un médico y ahí va como una esponjita absorbiendo todo y pues esos sueños se construyen así, trabajando, no hay de otra, no hay sino que trabajar y esforzarnos muchísimo por lo que queremos y visualizar a dónde queremos estar y cómo queremos llegar. Y la invitación pues para todos esos niños que están en el campo, yo siempre peleo entre comillas, pues porque este país es muy desigual con la infancia que está en el campo, porque tú ves hoy que ya, pues yo en esa época conocía mi mundo allá, el campo, pero hoy en día que he tenido la oportunidad de conocer muchos lugares de este país y también conocer sectores del campo en otras regiones más difíciles que las del Meta, pues el Estado tiene que hacer mucha inversión en esos niños del campo, porque sin duda se pierden muchos talentos por la falta de igualdad. Porque tú, por ejemplo, vamos a un ejemplo cercano, la universidad es de los Llanos. Se presentan muchos niños del campo, pero los cupos se los quedan, si bien se los quedan algunos niños del campo, se los quedan en su mayoría las personas de las ciudades, incluso de otras regiones del país, porque tiene un nivel académico superior. Pero eso no es culpa del niño ni del joven que está llegando a formarse, sino eso es culpa de la desigualdad que muchas veces manejamos con la gente del campo. Por eso nos toca el doble de duro, pero se puede. Así es. Bueno, Juliet, muchísimas gracias. Y yo creo que lo que se hizo en los inicios tuyos, que empezaste a desarrollar tu carrera, fue muy bonito y de verdad que me complace mucho haber sido parte también de ese equipo maravilloso de trabajo que tuvimos allí en Villavicencio y en el departamento del Meta. Gracias por aceptar esa entrevista. No, Liliana, muchas gracias por el espacio. Yo creo que en mi vida he dado como 2 entrevistas nomás, porque uno se enseña a estar de ese lado, a preguntar mucho, pero a responder poco. Entonces, sí, hicimos un trabajo bonito con una generación bonita, recordar a Taren, que hoy día está en la Secretaría de Prensa de la Alcaldía de Villavicencio, que también es alguien que ha trabajado con mucho esfuerzo, Roger Pérez, que también vino aquí a Bogotá, ya se regresó a Villavicencio, a Diego Suárez, todos jóvenes emprendedores del tema del periodismo y que le han querido dar otra cara a esta profesión y agradecer pues por esos bonitos momentos que pudimos vivir todos en esa gran escuela que tuvimos años atrás. Así es. Bueno, Juliet,
Que estés bien, muchísimas gracias. Espero que nos veamos también en una próxima entrevista para contarle más cosas a la gente y a las nuevas generaciones del periodismo.